de ciencias naturales. Espero que ya hayan recargado batería para que podamos iniciar al 100 con esta clase. El tema que hoy vamos a abordar es cómo cambian los materiales. Así que, si están listos, iniciamos. Vamos a empezar con la parte teórica. Es importante que ustedes tomen nota ya que me tendrán que enviar evidencia de ello. Esto es en ciencias naturales. Recuerden. Fotosíntesis. El oxígeno que respiramos proviene de las plantas. Gracias a la fotosíntesis, las plantas realizan este proceso de una manera bastante eficiente, pues utilizan la energía que llega del sol para convertirla en energía química. Esta energía se emplea para transformar químicamente las moléculas de agua, así es, transforma el agua y el dióxido de carbono en oxígeno, el mismo que respiramos, además de azúcar que sirve para la alimentación de la misma planta. Entonces, mediante la fotosíntesis se transforma de manera química el agua y el dióxido de carbono para producir oxígeno y azúcares de alimento para la planta. Ya lo sabían, ¿verdad? Claro que sí, esto es un mero recordatorio. Continuamos. Cambios temporales y cambios permanentes. Los materiales pueden cambiar de forma sin dejar de ser lo que son. En este caso experimentan un cambio temporal. Cuando el cambio solamente es de forma, a ese cambio se le llama temporal. Por lo tanto, puede ser revertido. Ejemplo, cuando un chocolate se derrite, solamente cambia de forma, pero sigue siendo chocolate. O cuando hervimos el agua, o cuando un cubo de hielo se derrite. Si se congela, nuevamente volverá a ser un cubo de hielo. Las mezclas también son un ejemplo de cambio temporal. Pero cuando los materiales no pueden regresar a su composición original, sufren un cambio permanente. Es decir, son irreversibles. Por ejemplo, cuando cocemos un huevo, ya no vuelve a su estado natural. O el proceso de la fotosíntesis. Hay una transformación del agua y del dióxido de carbono. O bien el óxido de un metal. O cuando quemamos madera para hacer una fogata. Las cenizas ya no vuelven a ser madera. Un cambio temporal es cuando puede ser revertido. Un cambio permanente es cuando ya es irreversible. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Mezcla homogénea y heterogénea. Vamos a empezar por la definición de mezcla. Las mezclas son la combinación de varios materiales, de varias sustancias, sin que cambien los componentes químicamente. Hay mezclas en las que puedes apreciar a simple vista las sustancias que las integran. A esas mezclas les vamos a llamar mezclas heterogéneas, ¿de acuerdo? Mezclas heterogéneas, cuando podemos apreciar a simple vista las sustancias que las integran. Por ejemplo, el arroz con verdura, las ensaladas o cuando revolvemos agua con arena. Llega el momento en que podemos apreciar cada uno de los ingredientes que conforman la mezcla. Hay mezclas en las que es difícil distinguir sus componentes. A estas mezclas les vamos a llamar mezclas homogéneas. Reitero, las mezclas en las que es difícil distinguir sus componentes se llaman mezclas homogéneas, como cuando le echamos un poquito de azúcar a nuestro café. No se puede percibir dónde quedó el azúcar, ¿verdad? O las sustancias que componen la leche, o un tecito, o cuando combinamos pintura con aceite. Es súper difícil observar dónde está la pintura y dónde está el aceite, ¿de acuerdo? Heterogéneas, cuando distinguimos sus ingredientes. Homogéneas, cuando no podemos percibir a simple vista qué lo compone. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Cambios químicos. Se le llama así a las transformaciones de una sustancia en otra con estructura y propiedades distintas mediante el uso de la energía. Reitero, son transformaciones de una sustancia en otra con estructura y propiedades distintas. Tenemos la combustión,
la oxidación, cocción y descomposición. En la combustión es el proceso mediante el cual un material con propiedades de combustible se quema debido al contacto con el oxígeno. Para que exista la combustión, tiene que estar presentes tres elementos: el combustible, el comburente y la energía de activación. ¿De acuerdo? En la oxidación es la transformación química de un metal o un no metal a consecuencia de la acción del oxígeno o de un oxidante. La cocción, podemos observar este proceso cuando al cocinar un alimento a una temperatura cercana a los 100 grados centígrados cambia sus propiedades. La cocción la utilizamos para volver más blandos los alimentos y así poder ingerirlos. O bien la descomposición de alimentos. Después de cierto tiempo, un alimento presenta cambios en su color, olor y sabor. Esto se debe a que bacterias y hongos provocan cambios químicos en la naturaleza del alimento y producen su descomposición. Reitero, dentro de los cambios químicos tenemos la combustión, que no es otra cosa que la quema de un material. Para que se queme, se necesita del combustible. El combustible es lo que se quema, por ejemplo, la madera. Se necesita también de un comburente. El comburente es el oxígeno. Sin la presencia del oxígeno es imposible que se efectúe la quema. Y la energía de activación, que puede ser un cerillo encendido. ¿De acuerdo? En la oxidación es la presencia de un oxidante y es cuando vemos ese clavito, ese tornillo que ya se torna de una forma diferente y que incluso la coloración del mismo cambia. La cocción, cuando los alimentos que consumimos están a una temperatura cercana a los 100 grados. Cambia obviamente su textura, su color, su sabor y así podemos ingerirlos. O bien la descomposición, cuando algún alimento está en presencia de alguna bacteria o algún hongo, lo cual provoca que altere su estructura, color, olor y sabor. ¿De acuerdo? Cambios químicos, recuerden. Dentro de los cambios físicos tenemos a la fusión. La fusión, que es el paso de una sustancia sólida a una líquida. La solidificación, que es el paso de un líquido a un sólido. La evaporación, que es el paso de un líquido a gas. Y la condensación, que es el paso de un gas a un líquido. ¿De acuerdo? Fusión, cuando un cubo de hielo se derrite. Solidificación, cuando esa agua derretida la metemos al congelador y se forma un hielo. Evaporación, lo tenemos cuando sale el sol, está súper fuerte este calor, la temperatura incrementa y entonces comienza la evaporación de los líquidos. Y bien, la condensación, que esto ocurre cuando con lo que comúnmente conocemos como nubes, ahí se efectúa la condensación. ¿De acuerdo, chicos? Muy fácil, ¿verdad? Vamos a continuar. En la página 98, y es a partir de esta en la cual vamos a desarrollar las actividades, van a contestar las preguntas. Yo sé que pusieron mucha atención y no va a implicar mayor complejidad su resolución. Lo mismo que en la página 99, en donde tendrán que clasificar estos ejemplos si son temporales y son permanentes. Recuerden, al ser temporales son reversibles, al ser permanentes ocurre una transformación, un cambio químico. ¿Okidoki? Continuamos. En la página 101 vamos a poner una palomita si la mezcla es homogénea y una X si la mezcla es heterogénea. Si tienen alguna duda, vuelvan a la exposición anterior para que no exista esa duda y puedan responder de manera atinente. Recuerden que la precipitación es la caída de agua en forma de lluvia, que la condensación es la transformación del estado gaseoso a líquido, que la solidificación es el cambio del estado líquido al sólido, que la evaporación es cuando el sol calienta el agua y ésta se evapora, y que la fusión es el estado del paso del estado sólido a líquido. Ahora les toca a ustedes dibujar un material en el que puedas observar un cambio de estado. ¿Están listos? Me parece genial.
En la página 102 pide que escriban o que describan los cambios químicos que suceden en casa, en la industria y en la naturaleza. Por ejemplo, en casa la descomposición de frutas y verduras. Pueden poner otro ejemplo. Mismo caso en la industria, el procesamiento de alimentos. Ustedes pueden poner, reitero, un ejemplo, el que más les agrade. Y en la naturaleza, ¿qué cambio químico ustedes pueden poner como ejemplo? Así que echamos a volar esa creatividad y respondamos. En la página 103 nos pide que completemos la tabla. Donde dice nombre, vamos a poner a qué transformación química, a qué cambio químico obedece. Si es descomposición de alimentos, si es combustión, si es oxidación o si es cocción, ¿de acuerdo? ¿Qué elementos intervienen? Por ejemplo, en la cocción, el incremento de temperatura, en la oxidación, la presencia de algún oxidante, en la combustión, el combustible, el comburente y una actividad que nos permite que se encienda ese combustible. Y en la descomposición, obviamente la presencia de hongos y bacterias. ¿Cómo sucede ese proceso? Lo describen ustedes acá y mencionan unos ejemplos más que hayan ocurrido en la cocina de su casa. Es importante que dibujen un cambio permanente que encuentres en algún sitio de tu escuela. A ver, chicos, recuerden, ¿qué caso pudo haber ocurrido que haya sido una transformación permanente? En la 104 van a elegir un cambio químico que se encuentre en la industria y completar la tabla, es decir, la fabricación de una cadena, por ejemplo. ¿Cuál es el material inicial? ¿Qué tipo de cambio químico tuvo? Elementos que intervinieron, etcétera, hasta llegar al material final. Y en la actividad 9 dice, escribe si la actividad corresponde a un cambio físico o químico. Recuerden que si es físico es temporal y irreversible, y si es químico es permanente e irreversible, ¿de acuerdo? Uno altera su estructura y el otro de ninguna manera. Y por último, en la página 105 dice que comente las diferencias entre los cambios permanentes y temporales. Más fácil no puede estar. También pide que anote las fases del ciclo del agua en el esquema. A ver, chicos, ¿dónde va la evaporación? ¿Dónde la condensación? ¿Dónde la precipitación? ¿Y dónde la filtración? Ahora, imagina que eres un investigador que ha estudiado las alteraciones del ciclo del agua a causa de la contaminación. ¿Qué mensaje darías a tu comunidad para que emprendan acciones que ayuden a revertir este problema? A ver, chicos, es momento de analizar, es momento de hacer conciencia y es momento de proponer una solución. Gracias por poner muchísima atención, gracias por estar presente, gracias por el esfuerzo que sé que hacen. No olviden, por favor, enviar sus evidencias con fotografía, en este caso, notas en su libreta de ciencias naturales y las actividades resueltas correctamente. Recuerden que el libro es el del cuarto bimestre, así que espero que no haya ninguna confusión. No se olviden también de pasar lista en el foro. Chicos, los quiero mucho, los extraño demasiado y les envío un enorme abrazo a distancia. Espero verlos muy pronto. Adiós, chicos.